Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a mi canal. Con este nuevo vídeo voy a tratar el tema de la sabiduría moral. En definitiva, este tema engloba muchísimas cuestiones, por ejemplo, saber ser feliz, saber ser justo, los problemas de la felicidad, distintos tipos de ética, como éticas de la justicia, éticas de la felicidad, etcétera, etcétera. También, por supuesto, el tema de la justicia y otras cuestiones. Por ejemplo, realmente se puede hablar también de la ética cívica y del orden ético internacional, y de valores compartidos, por ejemplo, por la conciencia de las personas, por la conciencia universal, podríamos decir también. Voy a comenzar por la cuestión de saber ser feliz. Moralmente se puede decir que sabio es aquel que sabe ser feliz, y por eso es indispensable entrenarse, practicar, cultivar un conjunto de virtudes, y la más importante es la prudencia. Esto ya lo decía también Aristóteles hace 2300 y pico años. La prudencia es saber calcular las consecuencias de nuestros actos, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos expresados, se entiende, claro, y en definitiva de nuestras actitudes en la vida. No hay que confundir ser prudente con ser cobarde. Se puede ser valiente y ser prudente a la vez. En ese sentido, se puede definir de otras formas diciendo que es prudente quien sabe actuar haciendo lo que le conviene, pero no lo que le conviene en un momento puntual, ni siquiera a medio plazo, sino a largo plazo, en el conjunto de su vida. En ese aspecto, pues habría mucho que decir en relación con cómo se vive actualmente en el siglo XXI, en el que mucha gente pues vive a corto plazo, a medio plazo nada más, y no se ponen a considerar sus objetivos a largo plazo o su vida en conjunto. Por supuesto, eso forma parte de la libertad personal, y también es verdad que hay muchísimos matices en ese sentido que se podrían poner sobre la mesa, pero en realidad podemos decir que no siempre optar por los placeres inmediatos es lo mejor, ya que a la larga puede causar dolor, puede causar problema, etc. Por supuesto, las personas imprudentes desarrollan acciones inadecuadas en su vida y luego tienen consecuencias esas acciones negativas. En ese aspecto, el prudente, como también indicaba Aristóteles, el estagirita, debe elegir el término medio entre el defecto y el exceso, entre la temeridad y la cobardía, por ejemplo, la valentía, como es natural, como es lógico, entre el despilfarro y la avaricia, la generosidad. En definitiva, la ética demonista aristotélica plantea la necesidad de buscar el término medio teniendo en consideración distintas circunstancias de la vida, de la realidad social en la que nos movemos. Por tanto, podemos decir que está bien optar por los placeres, siempre que sean moderados, pero también es importante saber distinguir qué conducta tenemos que desarrollar en cada momento de la vida. En definitiva, saber apreciar, por ejemplo, la amistad, saber valorar también el cariño, el afecto, la lealtad y otra serie de valores éticos, como son, por ejemplo, la generosidad, que ya antes comenté en relación con la cuestión del dinero, y sobre todo también no dejarse engañar por el éxito aparente en la vida, etcétera. Por lo tanto, pues hay que ser una persona que tenga en cuenta todas estas cosas que acabo de nombrar, y sobre todo también darse cuenta, como decía por otra parte también Aristóteles, que diríamos, la riqueza no es algo indispensable para ser feliz. Se puede ser dichoso sin ser rico, aunque también reconocía el propio Estagirita que es muy difícil ser feliz en la pobreza, aunque tampoco decía Aristóteles que fuera imposible, pero sí que era muy difícil. Por otra parte, siempre se puede también hablar de los problemas de la felicidad, porque en el mundo en el que vivimos siempre hay problemas para todas las personas, para unos más, para otros menos. Diríamos, la profundidad de los problemas puede ser diversa o diferente, pero es algo que forma parte de la vida. La vida es esencialmente problemas, son esencialmente problemas, podríamos decir también. Y el que piense que la vida no está llena de problemas, pues se equivoca totalmente. Otra cuestión es cómo afrontar esos problemas con optimismo, con energía, con positividad, con fuerza, sin rendirse ante los problemas, sino luchando siempre contra ellos para intentar resolverlos. Y en ese sentido, pues eso es un planteamiento de tipo ético, de tipo psicológico, que es el más adecuado, a mi juicio. Porque, claro, no todos tenemos el mismo ideal también de felicidad. Eso es otra cuestión a señalar, a indicar. Porque los ideales de felicidad no son realmente universalizables.
Para cada persona puede haber un ideal de felicidad diferente. Para unas personas, por ejemplo, la felicidad consiste en viajar continuamente, para otras personas consiste, pues yo qué sé, en cualquier cosa, en disfrutar, por ejemplo, de las actividades al aire libre o de las actividades en el mar, etcétera, la navegación, etcétera. Hay muchas formas de entender lo que es ser feliz en función de los intereses, de los sentimientos, de los gustos de cada persona, como es lógico por otra parte. Tampoco hay que olvidar que, por ejemplo, la ética aristotélica reafirma pues el valor de la propia realidad, de la propia vida y el bienestar, que es lo que él denomina eudaimonía o eudemonía, es correcto decirlo de las dos formas, pues supone una vida de florecimiento, una vida plena, una vida llena de cosas realizadas, de potencialidades, diríamos, también ejercitadas, cumplidas. En definitiva, el desarrollo de todas las posibilidades, de todos los talentos que tenemos para de esa manera vivir de la mejor forma, de forma óptima, podríamos decir. Por lo tanto, diríamos que realmente también hay que decir que ser felices no depende solo de nosotros, también depende en buena medida de la suerte, de la buena suerte, de la mala suerte y de otras personas. La felicidad pues es una conquista y de alguna manera también es un don. El azar interviene en la felicidad en forma positiva y a veces en forma negativa. Por otra parte, pues podemos decir que sí hay algunas cuestiones válidas en la moral a nivel universal y podemos hablar, por ejemplo, de lo justo y lo bueno, de la justicia y la felicidad. En ese sentido, por ejemplo, un filósofo como José Luis López Aranguren pues habla en sus libros de la felicidad como armonía. Voy a leer un pequeño fragmento de Aranguren, de López Aranguren, que está, diríamos, extraído de sus obras completas. Escribe Aranguren: aspiramos todos a la felicidad porque, en tanto que bien absoluto, pertenece a la estructura misma de la condición humana. Efectivamente, también lo decía Aristóteles y otros pensadores, buscamos la felicidad por sí misma, no por otra cosa distinta a la propia felicidad, como es natural. Y sigue escribiendo López Aranguren: pero aspirar no es lo mismo que buscar, y todavía menos que conquistar. En ese sentido, sigue escribiendo, la felicidad, en la modesta medida que aquí nos es accesible, es un don, el don de la paz interior, espiritual, de la conciliación o reconciliación con todo y con todos, y para empezar y terminar con nosotros mismos. Aquí pues da un enfoque más bien psicologista también, aparte de ético, que también lo es, además de ético, y habla de la paz interior, la paz espiritual, la serenidad, podemos pensar propia de los estoicos, de los epicúreos, la tranquilidad del alma, la ataraxia, que es la tranquilidad de la mente, el no estar preocupado, y eso pues es un buen planteamiento porque diríamos hay que ocuparse especialmente del presente. Por supuesto podemos pensar en el pasado, podemos pensar en el posible futuro, pero diríamos que la clave fundamental es no vivir preocupado antes de tiempo. Cuando sucedan los problemas habrá que ocuparse de ellos, pero antes de que sucedan no hace falta estar pensando en la posibilidad de que va a haber más problemas en el futuro, porque eso nos quita paz interior. Eso lo dicen todos los psicólogos, todos los expertos en cuestiones de conducta, y es algo perfectamente lógico y entendible también. Por otra parte, también es preciso o es, diríamos, necesario saber ser justo, o por lo menos es conveniente saber cómo ser justo, para decirlo de forma más precisa o más exacta. Por ejemplo, saber ser justo es capaz, supone ser capaz de ignorar el interés de unos pocos en favor del interés de todos. La justicia supone dar a cada uno lo que merece en proporción a sus méritos, a sus logros, a su esfuerzo, etc. En ese sentido, pues hay muchas teorías acerca de la justicia, hay por supuesto éticas de mínimos, hay éticas de máximos, éticas de la justicia y éticas de la felicidad. En cuanto a las éticas de la justicia, pues es verdad que a veces también se denominan éticas de mínimos, solo se ocupan de la dimensión universalizable. Podemos pensar, por ejemplo, también en la ética de John Rawls, en su libro Teoría de la Justicia, que habla de la posición original y también habla de buscar la felicidad de todas las clases sociales. En ese sentido, el velo de la ignorancia supone que todos debemos formar parte de una sociedad política en la que hay unas leyes que defiendan
a las clases sociales más desfavorecidas, a las personas que nacen en peores condiciones sociales y económicas, para de esa manera garantizar una justicia social para todos. En ese aspecto, pues también podemos hablar de las éticas de máximos, las éticas de la felicidad. También es preciso hablar de la ética cívica y el orden ético internacional. En ese sentido, hay que reconocer en la moral pues una especie de doble faceta de lo justo y de lo bueno que nos permite explicar los fenómenos que suceden en la realidad. Por una parte está la existencia de contenidos morales diversos y a la vez de ciertos juicios morales universales. Podemos hablar también del relativismo ético, el universalismo ético, es mejor el universalismo. Y por otra parte está el pluralismo de las sociedades democráticas, que consiste en compartir unos mínimos de justicia, es lo que sería la ética mínima, desde la que se conviene en pensar que cada quien viva según su modelo de felicidad y que pueda invitar a otros a vivir según este modelo de felicidad propio, pero siempre sin imposiciones. Por otra parte, la articulación de mínimos y máximos a nivel ético permite varias cosas, entre ellas construir una ética cívica democrática que consistiría en los mínimos que los ciudadanos comparten, alimentados por los máximos que profesan también. Por otra parte, aplicar también esos mínimos a los distintos ámbitos de la vida social, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, de la política, de la educación, de la ecología, de la tecnología, etcétera, de modo que se encuentre la sociedad alta de moral en forma, y esta es la tarea también de la ética aplicada. Y por otra parte también construir una ética universal, un nuevo orden ético internacional que sea justo, que diríamos propugne la paz o que impulse la paz entre todos los países y que también propicie la conquista de la felicidad de los distintos grupos y culturas. Y también, por supuesto, existe un deber de respetar los multiculturalismos y también la interculturalidad. En este sentido, tiene que haber una serie de valores éticos compartidos por la conciencia universal, como por ejemplo también señala la filósofa de la Cortina en su libro Ética aplicada y democracia radical. Por otra parte, también podemos preguntarnos acerca de qué relación puede existir entre la moral de las personas y la moral de la sociedad. Esta cuestión es muy amplia porque es verdad que hay una moral personal individual, pero que está influida por patrones morales generales de la sociedad en la que vive cada persona. Y en ese sentido, es verdad que hay una conciencia colectiva de lo que es bueno y es malo, que eso influye también en las costumbres, en los usos y costumbres y también en las leyes. Las leyes también definen unos criterios de conducta ética bastante claros y evidentes. En ese sentido suele haber una concordancia entre la ética y la moral y la legalidad y las leyes. También se pueden hacer otras preguntas en relación con la moral personal y la moral social, como las relativas a si existe una interdependencia entre moral personal y conciencia colectiva. Por supuesto que existe. Lo que sucede es que estamos asistiendo en pleno siglo XXI a un cambio social tremendo, a un cambio de costumbres, y es verdad que, aunque está la base de los derechos humanos que regula las conductas, los comportamientos, pues en algunas cuestiones parece que se desarrollan problemáticas nuevas. Por ejemplo, ahora mismo en España, pues estamos hablando en el mes de enero de 2024, el 24 de enero concretamente estoy grabando este vídeo, pues hay un problema con la cuestión del terrorismo que se ha aplicado pues una interpretación al terrorismo o al supuesto terrorismo que han desarrollado los independentistas cuando hubo pues una serie de manifestaciones, algaradas callejeras, etcétera, contra el poder central de España porque quieren la independencia. Bueno, pues ahí eso puede haber visos de terrorismo o se puede considerar que hay unos comportamientos que pueden encajar en la definición de actividades terroristas, aunque no sean muy graves, y que por lo tanto eso es terrorismo. Pues diríamos que están realizando unas enmiendas a la ley de amnistía por la cuestión del independentismo catalán y parece que se quiere establecer pues una especie de doble terrorismo, el terrorismo de ETA y de los yihadistas, etcétera, que sería terrorismo tal cual, y luego las actitudes insumisas, diríamos los golpes de Estado o el golpe de Estado realizado por los independentistas hace unos años, eso como si no fuera terrorismo y fuera otra cosa. Y los disturbios callejeros, pues tampoco calificarlos como acciones terroristas, como por ejemplo la Kale Borroka, etcétera. Y esto está creando una división social en España tremenda también,
porque hay mucha gente que está protestando, que está molesta por esta situación, porque lo que viene a decir el sentido común es que hay un solo terrorismo, o es terrorismo o no lo es. No puede haber terrorismo leve, terrorismo grave y terrorismo muy grave. O es terrorismo o no lo es, no hay una solución intermedia. En ese aspecto, pues estos son uno de los problemas que surgen cuando se quiere legislar simplemente para mantenerse en el poder y para contentar pues, a los independentistas de tal forma que el gobierno pueda seguir aprobando los presupuestos, aprobando nuevas leyes y decretos, etcétera, etcétera. En ese aspecto, pues parece que hay un cambio de conducta a nivel político en función de los intereses políticos y esto, lógicamente, no es lo adecuado, no es lo apropiado, no es lo conveniente, podríamos decir. Pero diríamos que la conciencia moral de las personas generalmente pues está desarrollada de otra forma, de una forma más profunda, y yo creo que los ciudadanos españoles, voten al Partido Socialista o voten a otros partidos, la mayoría pueden estar de acuerdo en que estas indefiniciones en relación con lo que es terrorismo o no lo es, pues no son correctas, o estas definiciones de terrorismo no son apropiadas, porque una actitud de rebeldía callejera, diríamos, de golpe de Estado, eso se puede considerar como secesión y por lo tanto si hay violencia en las calles por causa del independentismo, como una especie de sublevación contra España, eso se puede calificar o valorar como actitudes terroristas o actividades terroristas, aunque no sean de extrema gravedad, pero siguen siendo actividades terroristas. En ese sentido, la valoración ética está muy clara, a mi juicio, y así lo piensan pues algunos jueces, o la mayor parte de los jueces, y pues parece que el gobierno español quiere pues superar lo que dicen los jueces y crear una nueva definición de lo que es terrorismo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Dale like, suscríbete a mi canal y comparte este vídeo. Gracias.